Bueno, en este video vamos a mostrar cómo crear y subir a la tabla de Base una tabla más, que es la tabla de el uso del suelo. En los mapas que provee INEGI normalmente viene en los códigos del uso del suelo. Por ejemplo, para el caso de la cuenca de Oaxaca, nos fue enviado este formato en donde viene la definición de los usos de suelo que tiene INEGI, que son todos estos. Para el caso del mapa de uso de suelo de la cuenca de Oaxaca, pues son 19 clases, y esta información necesitamos proveérsela al SWAT, porque así como estamos subiendo el mapa de uso de suelo, tenemos que decirle al modelo qué es cada una de las categorías que aparecen ahí. En un paso preliminar, bueno, lo que tenemos que hacer en primera instancia es homologar la nomenclatura de INEGI a la nomenclatura del SWAT. En el SWAT, si entramos con que pongamos ahí en el Google o en cualquier otro browser, Internet Explorer, lo que sea, ponemos SWAT Land Use Codes, o nos va a aparecer esto que está aquí. Entonces lo único que hicimos nosotros fue homologar y poner el lugar de los códigos que trae el CONACYT, pues los códigos que tiene el CONACYT, pues homologarlos con los que tiene el SWAT. Por ejemplo, los cuerpos de agua, el código 7 aquí sería water, WATR. Siempre el land use son 4 letras, y estas son las que reconoce el SWAT. Aquí viene, por ejemplo, árboles no caducifolios, FRSC. Habría que buscar cuál de las categorías asemeja más o define mejor las categorías de INEGI. Eso es lo que tenemos que hacer. Quizá no nos encontremos una categoría específica para selva mediana subcaducifolia, pero pudiera ser Mixed Forest, que sería esta, ¿no? Entonces esos son los datos que tenemos que homologar. Los datos que nos da INEGI los tendremos que homologar con los datos del SWAT. Está esta página, como les digo, en donde se pueden consultar, ¿no? Ahora, una vez hecha esa transformación, yo lo que hice aquí fue pues escribir, pues imprimí la tabla de uso de suelo que nos provee el INEGI y que es la que acompaña al mapa de uso de suelo que nos enviaron. Yo lo que hice nada más fue imprimirla, y a un lado puse con lápiz cuál de estas categorías que se muestran aquí, que reconoce el SWAT, es la que más asemeja pues el uso de suelo. Y se creó una tabla que es esta, en donde aparecen creo que 19 categorías en el mapa de uso de suelo. Es esta que está aquí, la que se creó, en donde vienen 2 columnas, así como está aquí. Siempre tiene que aparecer land use en inglés y su identificador _ID. Con que diga land use es suficiente. Lo que pasa es que yo copié exactamente el encabezado de un archivo de SWAT, y luego viene el SWAT code. Entonces lo que le estamos diciendo aquí al modelo: mira, esta es la tabla de uso de suelo, son 19 categorías y son estas que están aquí. ¿Por qué es importante mantener la nomenclatura que reconoce el SWAT? Bueno, porque cada una de estas categorías tiene a su vez una definición de parámetros, como es el coeficiente de rugosidad de Manning, el porcentaje de cubierta de suelo, en fin, tiene una serie de parámetros físico-bióticos que se asignan a cada categoría y ya no las tenemos que definir. Es por eso que es importante pues homologar las categorías que nos provee INEGI a las categorías del SWAT. Ahora, esta tabla debe de ser guardada delimitado por comas. Debe ser guardada delimitado por comas y también de otra forma como archivo texto. O sea, debe de haber 2 archivos en la carpeta de uso de suelo, uno delimitado por comas y otro archivo texto. Ambas nos las pide el SWAT cuando estamos corriendo el modelo, el QSWAT. Entonces nada más basta con que la pongamos ahí. Ahora,
Esta tabla debe de estar también en la tabla, si se recuerdan, les mencioné que había en la carpeta de SWOT, en la carpeta, déjenme cerrar esto, en la carpeta en la carpeta del SWOT Editor aparecen, les decía, déjenme buscarlo aquí, en el SWOT Editor aparece en la base de datos, habíamos dicho que dos carpetas en DBase muy importantes. Una que era la de referencia, en donde se suben los datos de suelos y de clima, y la otra de project, en donde se suben los datos de uso de suelo. Esta es, lo que hice yo fue que la importé, pero igual, así como la van a tener allá en la carpeta del proyecto, hay que tenerla en esta carpeta que es la base, pues directamente en la raíz de donde está instalado el SWOT. Entonces eso es, con eso ya le va a aparecer a la hora de que les pregunte el modelo, dame la tabla, ahorita lo vamos a ver, dame la tabla de atributos. Esta es la que le van a proveer, y aquí yo le puse ya Land Use Oaxaca, aquí abajo, si lo pueden ver. Entonces cuando me pide el mapa de uso de suelo, se lo damos, y luego abajo aparece una pestaña en donde dice cuál es la tabla, y esta es la tabla y se llama Land Use Oaxaca. Viene ahí, le vamos a poner user-cb, o sea, es una, así lo va a reconocer en la carpeta cuando nos pide dentro del modelo, de la plataforma del modelo, de la interfase, pues cuando nos pide el dato, ese es el que vamos a proveer. Ahorita en el próximo video les voy a decir en dónde específicamente. Bueno, entonces esta es la tabla, la manera en cómo hay que crear esa tabla de uso de suelo, homologando las categorías o los atributos de INEGI con los de SWOT. Repito, esto es importante porque cada una de estas categorías que reconoce el SWOT tiene añadido una descripción de qué es y cuáles son sus características físico-bióticas que ya están predefinidas para cada una de las categorías. Es muy importante el mapa de suelos y el mapa de uso de suelo, porque acuérdense que la cubierta vegetal define en gran medida, junto con otros valores, la cubierta vegetal define en gran medida la cantidad de escurrimiento y de erosión que ocurren en una cuenca. Bien, hice una pequeña pausa para ingresar al ejercicio de la cuenca de Oaxaca, nada más para mostrarle en dónde es donde nos pide la tabla de uso de suelo. En esta parte de aquí, como ya lo habíamos visto en otros videos, nos está pidiendo cuál es el mapa de uso de suelo, y aquí me dice cuál es la tabla. Yo le puse, les decía que si le ponemos uscb file, que es lo que debe, o sea, es el archivo delimitado por comas, lo va a ir a buscar en donde se encuentra pues el archivo de la tabla de uso del mapa de uso de suelo. Cada vez que yo invoco el uscb file, le asigno un valor. Aquí, como se pueden ver, le asigno un nombre con un número progresivo. Por ejemplo, aquí lo he hecho 5 veces yo, ¿no? La primera vez me puso Oaxaca 0, Oaxaca 1. Si le vuelvo a checar aquí me va a poner Oaxaca 5, pues entonces ya no tiene caso. Pero la primera vez que se corre el modelo, con la tabla de uso de suelo, siempre hay que poner use CSV file, use CSV file, la primera, y el modelo solo le asigna un nombre, ¿no? Entonces aquí es en donde entra el mapa o la tabla de uso de suelo. Lo mismo, exactamente lo mismo ocurre para suelos globales. En este caso yo le estoy poniendo suelos globales porque no tengo la tabla de uso la tabla del mapa de suelos. Entonces yo le dije, léemelo del uso global, que es lo que está aquí.
Si se fijan aquí, en esta parte, tengo la cuenca. Vamos a ver, aquí están los usos. Miren, si se fijan, aquí están, ya reconoció pues los usos del suelo reales, ya convertidos de la nomenclatura INEGI del mapa de uso de suelo. Los acabamos de convertir en la tabla que mostramos hace rato en estas categorías y ya me las reconoce. Por ejemplo, esto guinda que está aquí me está diciendo que es agricultura, y lo cual es completamente cierto, acorde a lo que conocemos de la cuenca. Me está diciendo la parte verde oscura es forest, bosque, esto que está aquí es forest, esto que está acá también. Todos los que están aquí arriba son bosques, pero diferentes. Por ejemplo, me está diciendo bosques caducifolios o no caducifolios. Donde se fijan, estas tres categorías son bosques de diferentes categorías. Hay que definir, hay que estudiar bien qué significa cada una de estas cosas. También lo que hice cuando subí, que le dije que leyera la tabla de suelos de un mapa global, me reconoce estas categorías que están aquí, que es la nomenclatura que reconoce el SWAT. Cuando nosotros nos vamos, déjenme quitar, cuando nosotros nos vamos al mapa de uso de suelo, yo me doy cuenta que sí corresponde realmente, que es lo que está ahí arriba. Déjenme quitar los land use. Esos son los suelos, y abajo se encuentra, déjenme buscar, aquí se fijan, ya quité los resultados. Si se fijan bien en dónde, qué suelos son los que me está leyendo este que está aquí, este tipo de suelo que está aquí. Vamos a ver qué tipo de suelo es. Este es un suelo azul, que si nosotros nos vamos y corresponde realmente, si nos vamos a la tabla de definición de estas categorías, sí corresponde más o menos. También me está leyendo una parte verdecita aquí que se corresponde a este tipo de suelo. En fin, reconoce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de suelo. Me está reconociendo el SWAT pues en el ejercicio, ¿no? Entonces, más o menos, pues, pero sería mucho más interesante tener realmente los suelos que corresponden ahí, acorde al mapa, ¿no? Entonces, esto es. Mencionaba también al inicio que aparentemente aquí hay dos cuencas. Esta que es la margen izquierda, por aquí está un aforador, y está esta otra acá, que tiene otro río y que tiene también su aforador por aquí. Para el ejercicio de Oaxaca tendremos que correr el modelo en ambas cuencas y comparar con los datos observados en cada uno de los aforos. En resumen, pues, esta es la manera o el por qué utilizar las tablas de uso de suelo y las tablas de suelo. Aquí es donde se ve reflejado. Posteriormente haremos otro video en donde ya veremos los resultados que arroja el modelo con los datos proveídos. Aparentemente arroja datos congruentes. A mí se me siguen haciendo un poco alto el sediment yield, toneladas por hectárea. Por ejemplo, en esta parte voy a poner los resultados para que vean. Ahí están. En esta parte verde oscura me arroja entre 0 y 13 toneladas por hectárea por mes. En esta parte, que al parecer es la parte que más, que menos erosión tiene. Y por otro lado, la parte guinda, que es esta que está aquí, y quizá este rango de guinda que está por aquí por acá, son los que más erosión proveen. Esto, en un análisis posterior, deberemos de correlacionarlo con el tipo de suelo en primer lugar, con el tipo de cubierta vegetal que tiene eso y con la precipitación, para ver si existe congruencia, ¿no? Pero eso es lo que está arrojando hasta ahorita el modelo.